Fénix del Abismo, capítulo 13. El yunque y la confidencia. La dinámica entre Akira y Maki cambió tras el evento de intercambio. No de manera dramática, sino en una serie de ajustes sutiles, casi imperceptibles al principio, que se fueron acumulando como capas de acero forjado. Antes, sus sesiones de sparring eran diarias, intensas, pero con un horario tácito. 1 hora, a veces 2. Ahora, era Maki quien lo buscaba no solo una vez, sino a veces 2, incluso 3 veces al día. Haru. Patio trasero. Ahora. Y no era una invitación. Era una orden cargada de una urgencia nueva. Los entrenamientos se volvieron extenuantes de una manera distinta. No era solo el volumen. Era la intensidad concentrada. Maki ya no probaba combinaciones o refinaba ángulos. Ella atacaba como si cada intercambio fuera un combate a muerte. Su voz silbaba con una ferocidad que exigía que Akira activara su detección de peligro al máximo desde el primer segundo. Sus cuchillos volaban no como distracciones, sino como ataques letales dirigidos a puntos vitales que Akira debía desviar o detener con sus propias manos envueltas en energía maldita o, últimamente, con un rápido destello de llamas que los fundía en el aire. ¿En serio?, gruñó Maki una vez, viendo cómo su cuchillo favorito caía al suelo como gotas de metal fundido. «¿Eras tú el cuchillo?», respondió Akira, jadeando, un fino corte en su mejilla donde la punta había pasado demasiado cerca. «Elegí yo». Un destello de algo parecido a la aprobación cruzó los ojos de Maki. «Bien. Sigue eligiéndote». Ella lo presionaba más allá de sus límites conocidos, forzándolo a quemar más energía, a reaccionar más rápido, a pensar tácticas en fracciones de segundo. A veces, después de derribarlo por 10ª vez, se quedaba de pie sobre él, la punta de su boa apoyada en su garganta. «¿Por qué no usas más el fuego?», preguntaba, su voz áspera por el esfuerzo. «¿Por qué no es eficiente contra ti aún?», respondía él, sin aliento. «Gastaría demasiada energía para un resultado incierto. Eres demasiado rápida. Sigue pensando. Encuentra la abertura». «Qué mala». Era un yunque implacable. Y Akira, el metal que se sometía a sus golpes, sentía cómo se templaba bajo esa presión. Su cuerpo, ya resiliente, se adaptaba. Su mente, cada vez más fría en combate, aprendía a anticipar no solo los movimientos de Maki, sino también sus intenciones más profundas. Empezó a notar que sus ataques eran más brutales cuando ella estaba particularmente callada, y más técnicos, casi artísticos, cuando tenía algo en la mente. Y fue durante estos momentos de calma forzada, los escasos minutos entre rondas donde ambos jadeaban, bebiendo agua o vendándose heridas menores, cuando las paredes de Maki empezaron a agrietarse. No fue una confesión dramática. Fue un goteo lento, como el sudor que caía de sus frentes. Un día, después de que Akira lograra desarmarla por primera vez con un movimiento arriesgado que mezclaba un barrido bajo y un rápido golpe de palma en su muñeca, ella se dejó caer en el suelo junto a él, mirando al cielo. «Buen movimiento», dijo, su voz menos cortante de lo habitual. «Gracias. Tu agarre estaba más tenso de lo normal». «Es porque ese idiota de Kamo me escribió un mensaje esta mañana», soltó, como si escupiera un veneno. Preguntando si la rama desheredada de los Zenin necesitaba consejos para el próximo evento. Akira guardó silencio, esperando. Sabía que ella no quería una respuesta, sino una salida. «Odio ese apellido», continuó, su voz un susurro áspero. «Zenin. Es una cadena. Un recordatorio de que para ellos, sin energía maldita, no soy nada. Un defecto. Una vergüenza que toleran». Giró la cabeza hacia él. «Tú nunca me has llamado Zenin. Solo Maki». «¿Por qué?». Akira consideró la pregunta. «Porque Maki es quien me derriba 10 veces al día. Zenin es un fantasma que te persigue. Lucho contra Maki». «¿Para qué luchar contra un fantasma?». Ella lo miró fijamente por un momento, luego una esquina de su boca se torció en lo que casi era una sonrisa. «No eres tan tonto como pareces, Haru». Otra vez, después de un entrenamiento particularmente agotador bajo la lluvia, refugiados bajo el alero del dojo, Maki, mientras se secaba el pelo con una toalla, habló de Mai. «Mai, mi hermana». La palabra sonó amarga en su boca. «Ella tiene lo que el clan venera. Energía maldita.
una técnica innata. Y me odia por existir. Por ser el recordatorio ambulante de que alguien como yo, una insecto, puede ser más fuerte que ella si me lo propongo. Envolvió la toalla con fuerza. A veces pienso que no la odio a ella. Odio lo que el clan hizo con las dos. A mí me negaron todo. A ella, la convirtieron en una arma llena de resentimiento. Somos dos caras de la misma moneda rota. Akira, que estaba intentando secar una quemadura menor de su propio fuego que se le había escapado de control, asintió. Las cadenas familiares son las más difíciles de romper. Porque a veces están hechas de los pedazos de los que deberían haberte protegido. Maki lo miró, recordando sus vagas referencias a no tener familia. Tú. Mi familia soy yo, dijo él simplemente. Y ahora, también los que están aquí. No incluyó nombres, pero el significado era claro. Ella, Panda, Inumaki, incluso Gojo y los demás, estaban en esa categoría. Ella asintió, una vez, un gesto de reconocimiento mutuo. No hubo más palabras. No eran necesarias. Con el tiempo, las confidencias se volvieron más frecuentes, aunque nunca largas. Pequeños fragmentos de su vida arrojados al fuego de su entrenamiento compartido. Su desprecio por las tradiciones obsoletas del Jujutsu, su frustración con las limitaciones de su propio cuerpo, su ambición de volverse tan fuerte que el apellido Zenin se volviera insignificante a su lado. Voy a ser la más fuerte, le dijo una tarde, sus ojos ardiendo con una determinación que hacía palidecer incluso al sol poniente. No la más fuerte sin energía maldita. La más fuerte, a secas. Y voy a pisotear a todo ese clan podrido en el camino. Akira, que estaba vendándose los nudillos ensangrentados, la miró. Entonces yo seré el segundo más fuerte. Para asegurarme de que nadie te frene en el camino. Ella sonrió, una sonrisa verdadera, feroz y llena de dientes. ¿Y si eres tú quien me frena? Entonces habrás hecho bien en entrenarme tan duro. En esos momentos, frente a Maki, el Akira frío y eficiente que enfrentaba las maldiciones se retiraba. Emergía el Akira que había prometido proteger, el que valoraba la lealtad y el respeto ganado con sudor y sangre. Con ella, sus emociones no estaban amortiguadas. Eran canalizadas. La compasión se transformaba en escucha silenciosa. La determinación, en promesas de apoyo. El calor que sentía por sus amigos encontraba en Maki un recipiente de acero que no se quebraría, sino que lo reflejaba y lo intensificaba. Ella se había convertido en su ancla más sólida contra la frialdad del abismo. Su yunque no solo forjaba su cuerpo y su técnica, forjaba su humanidad, martillando contra la coraza que su poder trataba de construir, recordándole, con cada golpe y cada rara palabra de confianza, por qué valía la pena sentir, por qué valía la pena proteger, por qué valía la pena mantenerse cálido en un interior, incluso cuando las manos que empuñaban el fuego tenían que permanecer frías para no quemar a los que amaba. A fin del capítulo 13. Fénix del Abismo, capítulo 14. El llegado maldito y las bromas. Pasaron los meses. La primavera dio paso a un verano húmedo y caluroso en la escuela de Jujutsu de Tokio. La rutina de Akira era ahora un ciclo perfectamente engranado. Clases teóricas, entrenamientos brutales con Maki, sesiones de refinamiento de fuego con Gojo, y misiones ocasionales con Nanami u otros hechiceros de grado superior donde su eficiencia fría y sus llamas precisas se ganaban el respeto, y a veces la inquietud, de sus compañeros. Entonces, llegó Yuta Okkotsu. Akira lo supo incluso antes de que el chico pusiera un pie en los terrenos de la escuela. Su detección de peligro, siempre activa a un nivel bajo, se estremeció con una onda de energía tan densa, tan cargada de dolor y poder latente, que por un momento pensó que otra maldición de grado especial estaba atacando. Pero esta energía era diferente. No era pura maldición. Era una simbiosis torturada, un lazo de amor convertido en una cadena de opresión espiritual. Gojo los reunió a todos en el patio principal, una sonrisa inusualmente tensa en su rostro. Chicos, un nuevo estudiante. Un caso especial. Muéstrenle la calidez de Tokio, ¿de acuerdo? Yuta entró, arrastrando los pies, con una mochila enorme y una expresión de conejo acorralado. Era delgado, con ojos grandes y llenos de una tristeza profunda. Y a su espalda, invisible para los normales pero tan clara como el sol para los sensitivos, estaba Rika.
La maldición no se manifestaba completamente, pero su presencia era una sombra opresiva, un aura de amor posesivo y furia incontrolable que envolvía a Yuta como un capullo oscuro. Para Akira, que conocía la historia a grandes rasgos por los recuerdos de Kenji, fue un puñetazo en el estómago. Ver la tragedia caminando, respirando, fue mucho más desgarrador que cualquier recuerdo de anime. Para sus compañeros, que no tenían ese conocimiento previo, fue una amenaza clara y presente. Maki fue la primera en moverse. Su instinto de lucha, perfeccionado en la calle y en el dojo, no vio a un chico asustado. Vio el monstruo atado a él. En menos de un segundo, Subo estaba desenvainado y cargaba hacia Yuta con la intención de noquear al hospedero para lidiar con la maldición. Panda, siempre protector, gruñó y se interpuso, sus garras listas, percibiendo a Rika como una entidad hostil que ponía en peligro a todos. Inumaki, cuya técnica dependía de maldecir esencias, dio un paso atrás, su mano en el cuello, un danger. Saliendo de sus labios como un susurro aterrado. Solo Akira no se movió. Observó. Su detección de peligro chillaba, sí, pero también percibía el dolor en el núcleo de esa energía, el miedo desesperado de Yuta, y la angustia confusa de Rika. No era un enemigo. Era una víctima. Dos víctimas en una. Alto. Ordenó Akira, su voz cortando el aire tenso con una autoridad que sorprendió incluso a Maki. Ella se detuvo, a medio ataque, mirándolo con incredulidad. Haru. ¿No lo sientes? Esa cosa. Lo siento, dijo Akira, caminando lentamente hacia el centro, entre ellos y el aterrado Yuta. Pero él no es la amenaza. Ella lo protege. Atacarlo es provocarla. Se volvió hacia Yuta, quien los miraba a todos con ojos desbordados de pánico. Okotsu, ¿verdad? Tranquilo. Nadie te va a hacer daño aquí. Fue Gojo, por supuesto, quien disipó la situación con su habitual falta de gravedad. Vaya, vaya. ¡Qué recepción más entusiasta! Pero Akira tiene razón. Rika-chan es muy protectora. Yuta, estos son tus nuevos compañeros. Un poco bruscos, pero de buen corazón, más o menos. Los días siguientes fueron incómodos. Yuta se aislaba, saltando ante su propia sombra. Rika reaccionaba a cualquier percepción de amenaza con ráfagas de energía que hacían temblar los edificios. Maki, Panda e Inumaki mantenían una distancia cautelosa. Todos, excepto Akira. Él se convirtió, por decisión propia y por una extraña afinidad que Gojo notó con interés, en el puente. Se sentaba a comer cerca de Yuta, sin invadir su espacio, hablando de cosas triviales. La sopa hoy está salada. Gojo Sensei nos hizo correr 50 vueltas esta mañana. Pequeñas normalidades. Un día, encontró a Yuta solo en el jardín, mirando sus manos como si no las reconociera. Es difícil, ¿verdad? Dijo Akira, sentándose en el césped a su lado sin ceremonias. Sentir esa energía, ese lazo. Como si llevaras un océano dentro de una taza de té. Yuta lo miró, sorprendido. ¿Tú, puedes sentirlo? No solo el miedo que da. Akira asintió. Siento la textura. El dolor en él. Y el amor. Está todo enredado. Encendió una pequeña llama ámbar en la punta de su dedo, dejándola danzar. Yo tengo mi propio desorden. Un ciclo. Cada vez que muero, vuelvo diferente. Más fuerte, pero perdiendo algo por dentro. Es un precio. Tu lazo con Rika es otro tipo de precio. Yuta observó la llama, fascinado y atemorizado. Morir. Tú. A veces es mi técnica. Pero no es eso lo importante. Akira apagó la llama. Lo importante es aprender a llevar el peso sin que te aplaste. Y a usar lo que te dan, no para hacer daño, sino para proteger lo que te importa. ¿Y si lo que te importa es lo que ya perdiste? Preguntó Yuta, su voz quebrada. Entonces lo proteges en la memoria. Y proteges a otros para que no pierdan lo mismo. Akira se levantó. Ven. Te voy a mostrar algo que a mí me ayudó. No es sobre energía maldita. Es sobre control. Empezando por lo más básico. Así comenzaron sus sesiones informales. Akira, usando la paciencia que había aprendido de su propia lucha por el control, guió a Yuta a través de los fundamentos que él mismo había dominado a fuerza de necesidad.
La respiración para calmar la tormenta interior, la visualización para imaginar la energía no como un torrente incontrolable, sino como un río que podía dirigirse. No podía enseñarle sobre el lazo con Rika, eso era único, pero podía enseñarle a fortalecer su propio centro, a no ser solo un recipiente pasivo para el poder de Rika, sino un ancla. Concéntrate no en contenerla, le decía Kira mientras Yuta temblaba, tratando de evitar que un jarrón flotara por la ira celosa de Rika. Concéntrate en ser tú. En lo que tú quieres. Ella te ama, ¿verdad? Entonces, si tú estás calmado y claro, ella se calmará contigo. No luches contra la ola. Nádala. Fue un proceso lento, con retrocesos. Pero Yuta, hambriento de cualquier guía que no viniera con miedo o condescendencia, se aferró a ella. Empezó a mirar a Akira no como a otro monstruo, sino como a un senpai inesperado, alguien que entendía el peso de llevar una maldición dentro sin juzgarlo por ello. Mientras tanto, una nueva dinámica surgió en el grupo, originada por el observador más ocioso y malicioso. Gojo. Notó las largas horas que Akira y Maki pasaban entrenando, la manera en que ella bajaba la guardia, solo un poco, frente a él, y como él, a su vez, parecía ser la única persona a quien ella confiaba fragmentos de su pasado. Gojo, siendo Gojo, decidió que era el material perfecto para entretenerse. Oye, Fénix, le dijo una vez, apareciendo detrás de Akira mientras este intentaba enfriar una quemadura de su propio fuego. Otra sesión de entrenamiento con Maki. Seguro que no es una cita. El dojo es un lugar muy romántico para sudar y sangrar juntos. Akira lo miró, sin expresión. Es entrenamiento, sensei. Claro, claro. Y los pajaritos cantan y el sol brilla. Panda. ¿Tú qué opinas? Panda, siempre dispuesto a seguir el juego de Gojo, se rascó la barbilla. Análisis conductual indica periodos de proximidad prolongada, intercambio de fluidos corporales, sudor y a veces sangre, y comunicación no verbal intensa. En la mayoría de las especies, eso constituye ritual de apareamiento. Exactamente. Gritó Gojo, riendo. Inumaki, confírmalo. Inumaki, desde su rincón, miró a Akira, luego a la dirección por donde había salido Maki, y murmuró con solemnidad. Takana. Pepinillo en vinagre, que, en el lenguaje codificado de Inumaki, en ese contexto podía significar desde obvio hasta estar en negación, dependiendo de la interpretación. Hasta Yuta, en un raro momento de leve relajación, una vez preguntó. Akira-senpai, ¿la señorita Maki es su novia? Akira, que estaba mostrándole cómo canalizar energía a sus pies para mejorar el equilibrio, casi tropieza. ¿Qué? No. Es mi compañera de entrenamiento. Y mi amiga. Yuta sintió, pero su mirada decía que no estaba del todo convencido. La intensidad de su vínculo era demasiado palpable para pasar desapercibida. Maki, por su parte, respondía a las bromas con su estilo habitual. Amenazas de violencia física. La próxima vez que ese idoso blanco diga algo, le parto su venda en dos. O, dirigiéndose a Panda. Si quieres analizar conductas, analiza por qué tu pelaje huele a viejo todo el tiempo. Pero Akira notaba algo. Ella nunca negaba las insinuaciones con la vehemencia que usaba para negar otras cosas. Simplemente las ignoraba o contraatacaba. Y a veces, muy rara vez, cuando pensaba que él no la miraba, una expresión pensativa, casi confundida, cruzaba su rostro. Para Akira, las bromas eran solo eso. Bromas. Su enfoque estaba en su entrenamiento, en ayudar a Yuta, en cumplir su promesa. Pero en lo más profundo, en el lugar donde guardaba el calor reservado para sus amigos, la conexión con Maki era diferente. No la analizaba. No ponía una etiqueta. Simplemente era un hecho, tan sólido y presente como el yunque contra el que se templaba cada día. Ella era su ancla más fuerte, y él, aunque nunca lo diría en voz alta, estaba decidido a ser la roca en la que ella podía apoyarse mientras pateaba al mundo que la había rechazado. El fénix y la espada sin energía. El recipiente de Rika y el maestro del ciclo. La escuela se llenaba de historias únicas y entrelazadas, cada una con su peso, su dolor y su potencial. Y en medio de todo, las bromas de Gojo eran como el viento.
persistentes, molestas a veces, pero incapaces de derribar los cimientos de acero y fuego que se estaban construyendo. A fin del capítulo 14.